La humanidad siempre ha temido a lo desconocido. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones han intentado explicar el mal, la enfermedad y la desgracia atribuyéndolos a fuerzas oscuras. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que algunas de las primeras y más aterradoras entidades demoníacas de la historia no nacieron en la Biblia ni en el cristianismo, sino en una civilización aún más antigua? Mucho antes de que existieran los relatos de ángeles caídos o el mismísimo Satanás, los sumerios ya temían a seres que acechaban en la oscuridad, entidades invisibles que susurraban en la noche y que podían poseer cuerpos, devorar almas y condenar a sus víctimas a un sufrimiento eterno. Demonios con nombres olvidados por la historia, pero cuyo legado aún resuena en nuestras pesadillas. En este video exploraremos a fondo el panteón más aterrador de la mitología sumeria. Hablaremos de Pazuzu, el demonio del viento, de Lamashtu, la devoradora de bebés, y de otras criaturas infernales que sembraban el caos en la primera gran civilización de la humanidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar hasta qué punto las historias de demonios modernos podrían haber nacido hace más de 4000 años. El origen de los demonios en Sumeria. Los sumerios fueron la primera gran civilización de la humanidad, y con su avance también vino una de las primeras concepciones del bien y del mal. Para ellos, el mundo no era un lugar seguro. El caos estaba presente en todas partes, en la muerte, en las enfermedades, en la guerra y en los desastres naturales. Y detrás de cada tragedia, siempre había un culpable: los demonios. Pero los demonios sumerios no eran como los que conocemos hoy en día. No eran necesariamente ángeles caídos ni entidades rebeldes que desafiaban a un Dios supremo. Eran fuerzas destructivas de la naturaleza, espíritus que podían causar estragos en la vida de los humanos sin previo aviso. No había una lucha entre el bien y el mal, como en el cristianismo. En Sumeria, estos demonios eran simplemente una parte inevitable del universo. Los textos cuneiformes de los sumerios describen a estos seres como invisibles y capaces de poseer a los humanos. Podían entrar en sus cuerpos y enfermarlos, traer locura o incluso provocar la muerte. Se creía que los demonios no tenían control sobre su propia maldad. Simplemente eran lo que eran: fuerzas caóticas que existían entre los vivos y el inframundo. Muchos de estos entes provenían de Kur, el inframundo sumerio, un lugar oscuro y polvoriento donde las almas de los muertos vagaban sin rumbo. Desde allí, algunos demonios lograban escapar y atormentar a los vivos. Para los sumerios, la línea entre el mundo de los muertos y el de los vivos era frágil, y los espíritus malignos siempre estaban al acecho. Pero entre todos estos seres, algunos se destacaban por su crueldad y poder, y quizás el más famoso de todos sea Pazuzu, el rey de los demonios del viento. Pazuzu, el demonio del viento. Si alguna vez has visto El Exorcista, entonces ya has oído hablar de Pazuzu. Su aterrador rostro aparece en varias escenas de la película, pero su historia real es aún más escalofriante. Pazuzu era el rey de los demonios del viento, y su sola presencia traía sequías, tormentas de arena y enfermedades. Su imagen era espantosa: un ser híbrido con cuerpo humano, garras de águila, alas de murciélago y una boca llena de afilados colmillos. En muchas representaciones, incluso tiene una serpiente en lugar de pene, lo que lo conecta con símbolos de fertilidad y destrucción al mismo tiempo. Los sumerios creían que los vientos podían traer tanto bendiciones como maldiciones, y Pazuzu era la personificación del lado más oscuro de la naturaleza. Se decía que su aliento traía pestes y muerte, especialmente a niños y embarazadas. Pero aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Pazuzu también era invocado para protegerse de otros demonios. El peor enemigo de Pazuzu era Lamashtu, una entidad aún más terrorífica que atacaba a mujeres embarazadas y recién nacidos.
Para protegerse de ella, algunos sumerios usaban amuletos con la imagen de Pazuzu, creyendo que su poder podía alejar a otros espíritus malignos. Era como usar fuego para combatir el fuego. Pero aunque pudiera ser usado como protector, no te equivoques. Pazuzu era un demonio despiadado. En muchas tablillas cuneiformes se dice que su ira era implacable y que aquellos que lo invocaban sin respeto podrían sufrir su furia en forma de enfermedades y desgracias. Y si Pazuzu ya te parece aterrador, espera a conocer a Lamashtu, la verdadera pesadilla de las madres sumerias, Lamashtu, la devoradora de bebés. Si Pazuzu ya te parecía aterrador, Lamashtu es aún peor. Era una de las entidades más temidas en toda la mitología sumeria, especialmente por las mujeres embarazadas. No solo traía enfermedad y muerte, sino que disfrutaba del sufrimiento de sus víctimas. Lamashtu era una criatura demoníaca con cuerpo de mujer, garras afiladas, cabeza de león y pechos llenos de veneno en lugar de leche. Se decía que acechaba a las mujeres embarazadas en la noche, esperando el momento para robar a sus bebés recién nacidos. Los devoraba, los desmembraba o los ahogaba en ríos, dependiendo de su humor. Pero su maldad no terminaba ahí. También traía pesadillas, provocaba abortos espontáneos y envenenaba el agua para enfermar a las familias. Algunos textos antiguos la describen como una criatura que no obedecía a ningún dios. Actuaba por voluntad propia, lo que la hacía aún más peligrosa. Para protegerse de Lamashtu, los sumerios usaban amuletos con la imagen de Pazuzu, su enemigo mortal. Creían que, aunque ambos eran demonios, Pazuzu podía mantenerla alejada. También realizaban rituales en los que colocaban figuras de Lamashtu en los umbrales de las casas y las enterraban con hechizos que la obligaban a alejarse. Lo más aterrador es que su influencia no terminó con los sumerios. Muchas de sus características se trasladaron a demonios y entidades de mitologías posteriores. En la tradición mesopotámica, hebrea y árabe, hay relatos de criaturas femeninas que atacan a los bebés y a las madres, y algunas teorías sugieren que Lamashtu pudo haber sido la inspiración original para Lilith, la demonio de la tradición judía. Pero no todos los demonios sumerios eran tan conocidos como Pazuzu y Lamashtu. Algunos eran sombras invisibles, espíritus que vagaban entre los vivos, esperando el momento perfecto para atacar, los Udug y los Gayu, espíritus malignos del inframundo. En la mitología sumeria, no todos los demonios tenían un nombre y una identidad concreta como Pazuzu o Lamashtu. Algunos eran sombras invisibles, espíritus malignos que acechaban en las noches sin luna y se deslizaban por el mundo de los vivos en busca de víctimas. Uno de los grupos de demonios más temidos eran los Udug. Se decía que eran entidades invisibles que podían entrar en el cuerpo de una persona y provocarle fiebre, locura o incluso la muerte. Los Udug no tenían forma física, lo que los hacía aún más aterradores. Podían estar en cualquier lugar, en cualquier momento, y nadie podía verlos venir. Los sumerios creían que los Udug podían atacar a cualquiera sin previo aviso. Algunas tablillas mencionan que estas entidades preferían acechar a los viajeros solitarios, a los enfermos y a los niños. No había forma de combatirlos físicamente, pero sí existían hechizos y conjuros para mantenerlos alejados. Por otro lado, estaban los Gayu, demonios del inframundo conocidos por su brutalidad. Eran los sirvientes de Ereshkigal, la diosa del inframundo, y su misión era arrastrar a los mortales al reino de los muertos. Se decía que cuando alguien moría de forma inesperada o violenta, era porque los Gayu lo habían capturado. Los Gayu eran descritos como seres enormes y oscuros, con garras afiladas, colmillos largos y ojos ardientes. No solo acechaban en la tierra, sino que también podían atacar a las almas de los muertos en el inframundo, castigando a aquellos que intentaban escapar de su destino. La única manera de evitar a los Gayu era mediante rituales de protección
y la intervención de dioses benévolos como Enki o Shamash. Pero incluso con estas protecciones, los sumerios sabían que los demonios siempre estarían al acecho, esperando el momento perfecto para atacar. Ahora bien, si los demonios eran tan peligrosos, ¿cómo se defendían los sumerios de ellos? La respuesta está en sus amuletos, exorcismos y rituales de protección. Cómo los sumerios combatían a los demonios. Si algo tenían claro los sumerios, era que los demonios estaban en todas partes. No había forma de escapar completamente de su influencia, pero sí existían métodos para protegerse. Los amuletos, los conjuros y los rituales eran su primera línea de defensa contra las fuerzas oscuras. 1. Amuletos y talismanes. Uno de los métodos más populares para repeler demonios era usar amuletos con inscripciones sagradas o figuras de entidades protectoras. Como mencionamos antes, muchos usaban la imagen de Pazuzu para ahuyentar a Lamashtu, aunque también había otros amuletos dedicados a dioses como Enki, conocido por su poder para repeler el mal. Las tablillas antiguas mencionan que estos objetos se colgaban sobre las camas de los enfermos, en las puertas de las casas, o incluso se llevaban como colgantes. Algunos tenían grabados de demonios con inscripciones que les ordenaban alejarse. Era un tipo de magia apotropaica, es decir, magia usada para desviar el mal. 2. Exorcismos y conjuros. Cuando un demonio poseía a alguien o lo enfermaba, se recurría a sacerdotes especializados llamados Ashipu. Su función era similar a la de los exorcistas en tiempos modernos. Utilizaban rituales y conjuros escritos en tablillas de arcilla, invocando a los dioses para expulsar a la entidad maligna. Uno de los conjuros más famosos de la época decía: «Demonio del inframundo, deja este cuerpo y regresa a las sombras de donde viniste. Enki, señor de la pureza, te ordena marcharte. Shamash, luz del día, te quema con su fuego divino». Se creía que estas palabras, combinadas con el uso de agua purificada y humo de incienso, podían debilitar al demonio y obligarlo a retirarse. 3. Figuras de sacrificio. En algunos casos, se hacía un ritual donde se creaba una pequeña figurilla de arcilla que representaba al demonio que estaba causando el problema. Luego, el sacerdote realizaba una ceremonia en la que se transfería el espíritu maligno a la figura y se destruía o se enterraba en el desierto, lejos de los asentamientos humanos. Estos métodos no siempre eran efectivos, pero reflejan algo muy importante: el miedo constante que los sumerios tenían a los demonios y el esfuerzo que hacían para protegerse de ellos. Pero aquí viene lo más interesante. Aunque estas creencias son antiguas, su legado no desapareció con la caída de Sumeria. De hecho, muchas de estas ideas llegaron a otras culturas y mitologías, influencia en otras mitologías. Si te fijas bien, notarás que muchos de los demonios sumerios tienen paralelismos con entidades demoníacas de otras religiones y culturas. Lamashtu y Lilith. En la tradición hebrea, Lilith es vista como un espíritu maligno que ataca a bebés y mujeres embarazadas. Su historia es inquietantemente similar a la de Lamashtu. Los Galu y los demonios infernales. En la mitología griega y romana hay entidades similares a los Galu, como los Empusas y los Lamiae, que también acechan a los vivos y atormentan a los muertos. Los Udug y los Jinn árabes. En las creencias islámicas, los Jinn pueden ser invisibles, poseer humanos y causar enfermedades, al igual que los Udug sumerios. Pazuzu y la cultura popular. La imagen de Pazuzu sigue presente hoy en día, especialmente en películas como El Exorcista, donde es el espíritu que atormenta a Regan. Esto nos muestra que aunque los sumerios fueron la primera civilización en registrar estos demonios, sus historias han continuado, transformándose con el tiempo en los mitos, leyendas y religiones que conocemos hoy. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Los demonios sumerios siguen entre nosotros? Después de todo lo que hemos visto,
queda una duda en el aire. ¿Estas entidades eran solo creaciones de la imaginación sumeria o hay algo más detrás de ellas? Si analizamos la historia, vemos que los relatos sobre demonios son universales. Desde Sumeria hasta la actualidad, han cambiado de forma y de nombre, pero siempre han estado presentes en la psique humana. ¿Por qué culturas tan distintas comparten miedos tan similares? Algunos creen que estos seres eran una forma de explicar enfermedades y tragedias. Otros, que podrían ser ecos de algo real, algo que los sumerios experimentaron hace miles de años y que quedó grabado en sus tablillas como advertencia para futuras generaciones. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: las historias sobre demonios nunca desaparecen. Y quizás, la próxima vez que sientas un escalofrío en la oscuridad o un susurro en la noche, te preguntes si los antiguos sumerios tenían razón después de todo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para más contenido sobre mitología y misterio. Nos vemos en el próximo video.